Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno. Bien, vamos a continuar hoy con la serie que venimos trabajando hace algunas semanas, un desafío cultural. Y finalmente llegamos al capítulo 10. No sé si a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado, que de pronto en algún momento hacemos algo que ya nos había ocurrido antes y que sabíamos que nos iba a salir mal, pero igual lo hicimos. ¿Le ha ocurrido? ¿Sí? Y la rabia que da, yo sabía que iba a pasar esto, y vuelve y me pasa, pero vuelvo y lo hago, como que no aprendí de mi experiencia. Y aunque suena lógico, a veces es difícil aprender de nuestras experiencias para aplicarlas a nuestra vida. Y este es uno de los temas de los cuales habla Pablo en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios. Porque la Biblia está llena de historias, y muchas de estas historias nos sirven para aplicarlas a nuestras vidas de manera práctica. Y es lo que quiere Pablo que nosotros aprendamos el día de hoy. En el capítulo 10 lo vamos a dividir en 3 temas principales, 3 temas grandes que lo vamos a ir desglosando poco a poco. El primero de ellos es que necesitamos aprender a ver el pasado como una advertencia para nosotros. La historia que nos cuenta la Biblia nos puede servir a nosotros como advertencias, como ejemplos. Bien le decía a la mamá a uno, mire mi hijo que yo sé, yo tengo experiencia. La experiencia dice que nos hace sabios. Vamos a ver si es cierto. Hay una frase que la han usado mucho y que la han sacado de contexto a veces o la han usado diferentes personas, políticos, de todo, que dice, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Muchos se han atribuido esta frase y la han usado para diferentes fines. Si bien no deja de ser cierta, el autor original es George Santayana, un filósofo español. Me tomé la molestia de averiguarlo, porque muchos se acuñan esta frase. Pero es cierta, no importa quién la haya dicho originalmente. Si yo no aprendo a recordar mi pasado, estoy condenado a repetirlo. No aprendí, por eso me volvió a pasar. Y este es el punto central con el cual comienza Pablo en el capítulo 10. Recuerde, para poner un poco en contexto, Pablo está en Corinto, le está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿ya? A la cual ya le ha escrito antes, pero nosotros no sabemos qué le escribió, porque esta es la primera carta que tenemos en la Escritura. Pablo les está escribiendo para amonestarlos, para animarlos, para aclarar ciertas cosas, y cuando llegamos al capítulo 10, él quiere aclarar un poco más. Recuerde que esta iglesia, si bien está compuesta mayormente por población judía, está en Corinto, que es un ambiente, una cultura que está mezclada por griegos, por romanos, judíos helénicos, hay una cantidad de mezclas aquí, ¿ya? Y la tendencia es hacia el sincretismo, coger un poquito de aquí, mezclarlo aquí, lo que salga, eso es lo que digo yo que es mi estilo de vida. Pablo les quiere advertir que esta iglesia, que es una iglesia nueva, que lleva poco tiempo, que está creciendo, que tiene sus complicaciones, desde el comienzo necesita aprender ciertas lecciones para no caer en problemas. Y comienza diciendo así, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, hablando de los judíos, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Se refiere a los judíos que salieron de la esclavitud de Egipto, y que todos fueron caminando bajo la nube, guiados, y todos pasaron y atravesaron el mar. Él comienza a identificarse con esos judíos, y es una historia que todos ellos conocen, nosotros la conocemos. Aunque usted no sea creyente, aunque recién venga a la iglesia por primera vez, usted se vio los 10 mandamientos en Semana Santa, ¿verdad? Y sabe la partición del Mar Rojo. Entonces, Pablo asume que muchos de ellos ya conocen esta historia porque la han compartido, o porque él mismo se las ha contado en algún momento. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar y todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Pablo comienza a hacer un paralelo. El bautizo, identificación con Moisés, bautizo, identificación con Cristo, bajo la nube, la roca de la cual salió agua en el caso de Moisés, ahora la roca es Cristo, el pan espiritual, el pan de Cristo. Él comienza a hacer una analogía entre ambos y continúa diciendo, sin embargo, aunque éramos muy parecidos y son sus antepasados, sin embargo,
la mayoría de ellos no agradó a Dios. ¿Por qué? No agradó a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto, hubo consecuencias. Todo eso sirvió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Está hablando del episodio cuando ellos salen del desierto, van al monte Horeb, Moisés sube a recibir las tablas de la ley y cuando baja los encuentra entregados al desenfreno, idólatras, el becerro, la historia que usted vio aunque sea en la película de Semana Santa, si es que no ha estudiado Éxodo. Si lo quiere leer, no se lo pierda porque es una historia, debería haber más películas de Éxodo. Termina diciendo, no cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000 en un solo día a causa de la inmoralidad sexual. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. El pueblo de Israel había tenido problema, había vivido este problema y estamos hablando de un pueblo que, si usted conoce la historia, a veces lo juzgamos desde acá en retrospectiva, lo juzgamos duramente, porque nosotros vemos la película y vemos que están saliendo de Egipto y vemos las plagas y vemos que cayeron ranas y saltamontes, y la lluvia y el granizo y la oscuridad y la Pascua y todo eso y ¡wow! ¿Cómo no creer en un Dios así si lo estoy viendo? Y fuera de eso, salen de Egipto y se abre el Mar Rojo, y había un torbellino de fuego que los guiaba en la noche. Y me dice, ¿cómo no van a creer en Dios si lo está acompañando todos los días de manera visible? Y aún así, cayeron. Aún así, viendo la presencia de Dios, cayeron. Y a veces nos parece, o lo juzgamos más duramente, Dios estuvo con ellos, pero cayeron. El hecho de que yo reciba la bendición de Dios, de que yo mantenga aquí en la iglesia, que me congregue con mis hermanos, el hecho de que tenga comunión con Dios no me garantiza que yo no caiga en pecado. Sigue siendo mi decisión. En últimas, yo soy el que decido no pecar, como le ocurrió a Israel. ¿En qué pecado cayeron? Cayeron básicamente en 4 pecados, por lo menos menciona Pablo aquí en la primera parte. El primero de ellos fue la codicia. Ellos salen de Egipto y lo primero que hacen, miren cómo somos, sale de esclavitud, 400 años de esclavitud, salen al desierto y comienzan a decir, ¿qué vamos a comer? Tenemos hambre, estábamos mejor en Egipto siendo esclavos, allá por lo menos teníamos ollas, mejor nos devolvemos, y chille, quéjese, comienzan a codiciar lo que perdieron. Y el Señor responde y les da maná, les da codornices, les da agua. ¿Codiciar qué es? Es lo que hacemos nosotros muchas veces. Codiciar es desear eso que usted no necesita para mostrárselo a gente que no le importa y lo está comprando con dinero que no tiene. A eso nos lleva la codicia muchas veces. Y es el primer pecado que Pablo menciona que cometió el pueblo de Israel. El segundo, la idolatría. Y es un episodio que es muy conocido. Todos al lado del monte Horeb presionaron a Aarón para que le construyera un ídolo, construyeron un ídolo, un becerro de oro, forrado en oro, y ocurren otra cantidad de cosas. Siempre que hablamos de idolatría, nosotros nos imaginamos algo muy similar, el becerro de oro. Y nosotros decimos, no, nosotros no somos idólatras. Pero tenemos que recordar que idolatría no necesariamente son ese tipo de figuras. Idolatría, como vamos a ver más adelantico, es cualquier cosa que yo ponga en el lugar de Dios. Cualquier cosa que trate de ocupar el lugar de Dios en mi vida. Vamos a aclarar esto un poco más adelante. El siguiente pecado, inmoralidad, que es algo de lo que hemos estado hablando muy seguido en las últimas semanas, la inmoralidad sexual, para ser más puntuales. El pecado sexual destruye vidas. Y no nos vamos a enfocar tanto en eso hoy, porque es algo que debería ser evidente. Y hoy en día tenemos demasiado acceso a este pecado, de una manera exagerada, a un clic de distancia.
Así de sencillo. ¿Cuál fue la consecuencia para el pueblo de Israel? En un día murieron 23,000. La inmoralidad sexual va a traer pecado, va a tener consecuencias también para nosotros. Y finalmente, la rebeldía. Se rebelaron contra Dios, se quejaron de Dios, se vivían quejando de Dios, vivían desobedeciendo a Dios. Eso es rebeldía. Y nosotros también lo hacemos, todo el tiempo, cuando no nos queremos sujetar a su voluntad, porque no me gusta. Entonces me pongo rebelde y abuso de la misericordia y la paciencia del Señor. Pero tiene consecuencias. El pasado es para que aprendamos de él y no lo repitamos. Pablo lo comienza diciendo, no quiero que desconozcan esto. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel, ojo con lo que les puede pasar a ustedes. Lo que está escrito es para que ustedes aprendan. El hecho de que Dios haya estado con ellos y aún así cayeron, no garantiza. Ahora, antes de que juzgue al pueblo de Israel tan duramente, porque usted ve la película, lee la historia, estudia el Antiguo Testamento, y uno siempre dice, ay, estos israelitas. Mirémonos un poquito al espejo, a ver si no somos un poco más parecidos de lo que pensamos. Y hágase estas 4 preguntas. Por ejemplo, ¿está agradecido? ¿Está agradecido con Dios? ¿Es grato con lo que el Señor le da todos los días? El solo hecho de que usted pudo levantarse y venir aquí, mínimo, se pudo levantar, tiene salud. Pudo tomarse un café en su casa, no tiene el estómago vacío. Se vino en bus, tiene la habilidad de caminar y conciencia para llegar hasta aquí. Y probablemente, y me atreveré a decir que el 99.99% de nosotros va a llegar ahora a algún lugar a almorzar. ¿Es agradecido o lo está dando por sentado? Hay una palabra que nosotros tenemos que aprender a vivir con esta palabra, y es el contentamiento. Y voy a ser un poquito extremista aquí, ya, a título personal. Yo lo aprendí así, lo aprendí muy temprano en mi caminar y me ha servido mucho. Si yo, este hálito de aire, se lo debo a Dios. Más allá de eso, es misericordia, porque no lo merezco. Cuando tenemos ese pensamiento de esta manera, aunque sí es un poco exagerado, aprendemos a tener contentamiento. Hágase esta pregunta, ¿está siendo agradecido? Hágase una más. ¿Hay algo que está poniendo por encima de Dios? Algo que solo usted sabe, pero que usted sabe que lo está poniendo por encima de Dios. Y una buena manera de identificar ese algo es mirar su agenda y su cuenta bancaria. Donde usted esté invirtiendo su tiempo y su dinero, quizás es donde está poniendo su corazón. A lo que más tiempo y dinero le invertimos es donde tenemos el corazón. Y no es fácil. Pero es algo que solamente usted sabe. ¿Hay algo que está poniendo por encima de su relación con Dios? Una más. ¿Está luchando con el pecado o se está dejando llevar? Todos aquí tenemos algo en común. Y es que, como me gusta a mí decirlo, todos nosotros somos cristianos en construcción. La obra que comenzó el Señor en nosotros no va a parar de hacerla hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y eso no va a ocurrir aquí, hasta que lleguemos a su presencia o Él regrese. Pero todos los días el Señor sigue trabajando en nosotros. Si no fuera así, no necesitaríamos de su misericordia. Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios es nueva todos los días, porque sabe que continuamos siendo imperfectos, sabe que seguimos luchando con ciertos pecados, sabe que aún tenemos lucha con ese pecado favorito que solo usted lo sabe. La pregunta es, ¿está luchando con ese pecado o simplemente se está dejando llevar? Mientras esté luchando, esté en la lucha, se esté esforzando, vuelve a caer, le cuesta, etcétera, ok, pero ¿está luchando? Si está luchando, el Señor va a estar allí y nos va a apoyar y nos va a acompañar a pesar de que caigamos una y otra vez, porque está luchando, no ha bajado los brazos. Y finalmente, ¿estás en rebeldía? ¿Estás peleado con Dios? ¿No estás aceptando su voluntad? Es algo que solamente usted puede responder, pero son 4 preguntas que vale la pena hacerlas. Termina Pablo diciendo, por lo tanto, si alguien piensa que esté firme,
tenga cuidado de no caer. Muchas veces cuando nosotros pasamos, o ya llevamos algunos años en el Evangelio, cuando hemos estudiado, hemos crecido, servimos en ministerio, hemos llegado a posiciones de guía, de liderazgo, etcétera. Cuando llevamos demasiado tiempo, como que se nos comienza a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y a veces ya no luchamos con ese pecado que teníamos antes, ya lo superé. El Señor me fortaleció y ya salí adelante y eso ya no es un problema para mí. Y usualmente ese pecado que yo antes tenía, que ya no es un problema para mí, comienzo a verlo en los demás. Como yo ya no lo tengo, ya me siento mejor viéndolo en los demás, porque te puedo juzgar, porque yo lo superé. Entonces, yo ya no fumo. Yo conocí al Señor y boté la cajetilla y nunca más. ¿Cómo es posible que todavía siga fumando? Por ejemplo, cada quien tiene su lucha. Cada quien tiene su proceso. El Señor trata con cada quien a su manera. Es una experiencia personal. No se nos puede olvidar, no se nos debe olvidar. No importa el tiempo que llevemos aquí, no importa el tiempo que usted lleve conociendo al Señor. Mire el que piensa que esté firme, que no caiga. Tenemos que estar vigilantes y pendientes todo el tiempo. No alejarme del Señor porque puedo caer. Llevo 30 años en el Evangelio predicando. Puedo caer. Usted los ha visto. Y entre más alto llegan, más gente lastiman. Entonces, es la advertencia con la que termina esta sección Pablo. Y continúa con el siguiente problema de Israel. El siguiente problema que menciona el capítulo 10 es la dificultad que tiene esta iglesia de vivir en un mundo rodeado de ídolos. En el contexto de Corinto era bastante sencillo entenderlo, porque tenían el templo de Afrodita aquí, tenían el vendedor de estatuas acá, tenían una cultura de reputación bastante dudosa, donde las sacerdotisas del templo eran prostitutas sagradas. Entonces, viéndolo en perspectiva, uno dice, eso era allá. Pero en nuestro mundo, hoy en día, siglo XXI, vivimos también rodeados de ídolos. Y es la segunda enseñanza que nos deja Pablo, de no dejarnos llevar y vivir con sabiduría en un mundo rodeado de ídolos. Y la carta sigue diciendo así, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueda llegar a aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Esta es la promesa, y esto es una promesa para nosotros. ¿Quiere coger una promesa? Cójase de esta. El Señor va a permitir que pasemos pruebas, pero esas pruebas son para que se fortalezca nuestra fe, no para quebrantarnos. Y junto con la prueba siempre nos va a dar la salida, siempre nos va a dar la alternativa. Dios siempre da una salida a la tentación. Nunca nos va a dejar sin una opción, porque Él no quiere quebrantarnos, Él lo que quiere es que crezcamos. Nunca nos va a dejar sin una opción para obedecerlo. Lo que pasa es que a veces esa opción no me gusta y decido desobedecer. Pero obedecer o desobedecer es mi decisión. No es que no tengo alternativa porque el Señor me probó, entonces caí. No, yo decidí. ¿Ok? Bien. Continúa volviendo al tema de la idolatría. Continúa Pablo diciendo, por tanto, mis queridos hermanos, cuando haya idolatría, huyan de la idolatría. No se quede allí. No pelee con la idolatría. Le voy a leer la sección, que no va a aparecer en pantalla, se la leo aquí. Dice, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivo de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo a la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo y no busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Hace unas semanas atrás veníamos hablando del conflicto y lo que mencionamos hace un rato, que tenía esta iglesia, particularmente por la idolatría en la cual estaban rodeados. Y era un tema que ellos se preguntaban y del cual les costaba porque querían vivir de manera recta, pero estaban rodeados de una cultura que los estaba llevando, tentando todo el tiempo a caer en el problema de idolatría. Y parte de esa idolatría era lo que menciona en esta porción, la carne ofrecida a los ídolos. Ahora, en nuestro mundo actual, pareciera que no tenemos ese problema. O sea, no hay becerros de oro, o sea, eso se ve por allá. No tenemos 1000 dioses por aquí, ni nada de eso. Usualmente usted sale a la calle y le pregunta a alguien si cree en Dios y le va a decir que sí. Y saben quién es Jesús. Y se parece mucho a nuestro estilo de creencia. No está hablando de ese tipo de idolatría. Les recuerdo que idolatría no es solo imágenes, sino cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los ídolos actuales, por ejemplo? Uno sobre el cual habló mucho Jesús. Habló muchísimo, es uno de los temas que más habló Jesús, el dinero. ¿Por qué el dinero puede ser un ídolo? La manera más fácil es poner nuestra confianza en el dinero. Mientras yo tenga plata, puedo estar tranquilo. Mientras no me falte nada, yo estoy tranquilo. Estás poniendo tu confianza en el dinero, no en el proveedor del dinero. Estás poniendo tu confianza en tus recursos, no en el dueño del oro y la plata y de todo. Cuando yo confío más en el dinero, dejo de necesitar a Dios. Dejo de contar con su provisión. Dejo de verlo como el dueño. Y comienzo a pensar que no lo necesito porque tengo plata. Entonces puedo solucionar cualquier problema. Por lo menos eso creo. Y comienzo a colocar no solo mi confianza en el dinero en lugar de Dios, sino que comienzo a subirlo de categoría. Ahí se convierte en un ídolo. Otro ídolo muy común hoy en día, el éxito y la imagen. En esta sociedad que está tan llena de redes, internet, de imagen, donde todo el mundo quiere ser youtuber, ¿ya? Todo el mundo quiere ser un influencer. Yo comienzo a poner mi imagen y comienzo a poner el éxito que yo pueda tener en la profesión que sea como lo más importante en mi vida. Lo importante es tener éxito, lo importante es ser conocido, lo importante es ser popular, lo importante es ser el mejor. Cuando eso comienza a guiar mi vida, comienza a ocupar un lugar demasiado alto, se puede convertir en un ídolo. ¿O qué tal las relaciones? Algo que parecería tan inofensivo. Y en diferentes etapas de la vida, las relaciones no solo ocupan un lugar diferente, sino que las tratamos de manera diferente. Cuando estamos adolescentes, jóvenes, por ejemplo, a veces aparecen esos noviazgos misioneros, que yo conozco a la chica fuera de la iglesia, más pagana que mandada a hacer, pero yo la voy a llevar a los pies de Cristo. Me estoy engañando. Llegamos a la edad adulta y terminamos teniendo una relación más formal, más seria, con alguien que es más probable que me aleje del Señor a que me ayude a acercarme a Él. Y pongo esa relación por encima de mi relación con el Señor. Y le pone todas las excusas que quiera. No, a él no le molesta que yo vaya a la iglesia, él no me hace problema. No, no es creyente, pero él no me hace problema. Vas a tener problemas. No por nada dice que no nos huyamos en yugo desigual. O más adelante, incluso en relaciones entre creyentes, los hijos. Cuando la relación con mis hijos, especialmente, qué pena me da, especialmente las mamás con los bebés, comienzan a poner por encima su lugar de madre, a su lugar de esposa, a su relación con Dios, a lo que sea. Y convierten a sus hijos en ídolos a veces. ¿O qué tal el placer? Porque todos lo merecemos. Hay que gozar la vida. Hay que comer y beber porque el mundo se va a acabar. Cuando yo me ocupo tanto del placer, de mi bienestar, de mi satisfacción, que eso es lo más importante en mi vida, más que mi relación con Dios. No quiero sacrificar nada.
No quiero perder el tiempo con nada. No quiero incomodarme con nada, sino mi placer y mi satisfacción. Y lo convierto en un ídolo. Ahora, estos son los más comunes, diría yo, ídolos en nuestra cultura actual. Pero si nosotros lo vemos uno por uno, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. El dinero es amoral. El dinero no es ni bueno ni malo. Es lo que yo haga con él lo que lo convierte en bueno o malo. El problema es el amor al dinero. Yo conozco algunas personas que son bien aprovisionadas, por decirlo de alguna manera, y son súper generosas, y son lindas personas, súper humildes, increíblemente, y tienen más dinero del que uno se puede imaginar, porque no pareciera. Y así mismo, conozco gente de no muy buenos recursos, arrogantes y petulantes, que se creen mejor que el resto del planeta. El dinero no es malo. El dinero simplemente maximiza lo que ya soy. El éxito y la imagen. ¿Es malo desear éxito? No, en buena hora. Querer prosperar, querer crecer, querer tener éxito, querer ser el mejor en mi campo, en mi área, verme bien, tener una buena imagen, una buena reputación. No tiene nada de malo hasta que yo lo comienzo a poner por encima de su lugar, por encima del lugar de Dios. E igual con las relaciones y con el placer. Querer tener una buena relación con mis hijos, con mi pareja, con mi enamorada, mi novio, lo que sea, no tiene nada de malo. Y el placer, disfruta la vida. El Señor nos llenó de gozo, de sentidos, para que las disfrutemos. Siempre y cuando ninguna de esas cosas las pongamos por encima del lugar que debe ocupar Dios, porque Él se convierte en un ídolo. Y algo que Dios hace para que nosotros tengamos satisfacción y gozo aquí, se convierte en un ídolo para nosotros y comenzamos a tener problemas. Ahora, Pablo nos da un ejemplo y nos dice, nos habla acerca de compartir la mesa y dice así, para comenzar, él está hablando con gente que quiere escuchar. Da por sentado de que sabes que si están aquí quieren escuchar y que se necesita ser sensato para entender esto. Y él dice, me dirijo a personas sensatas. Es insensato querer hacer esto. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracia no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Todos nosotros. Continúa. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio de los gentiles, que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. En resumen, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Por eso Él comienza esta sección diciendo, hablo con gente sensata, porque es insensato querer provocar a celos al Señor. Al comienzo del capítulo, el que dice, acuérdense los israelitas en el desierto, vieron la presencia de Dios, caminaron con la presencia de Dios y fueron tan insensatos de provocar a Dios a ira. Fueron tan insensatos de caer en idolatría. Termina diciendo, hablo con gente sensata. No puede ser que quieras participar de la mesa del Señor haciendo la figura de lo que ocurría en Casa Iglesia. ¿Qué ocurría en Casa Iglesia? Compartimos la mesa del Señor. Nos une como un solo cuerpo, como creyentes, una sola sangre, un solo pan. No puedo compartir esto, estar el jueves en Casa Iglesia, el domingo en el santuario, decir que soy seguidor de Jesús, querer caminar con Cristo, tener comunión los unos con los otros y simultáneamente participar de lo que el mundo me ofrece. Y estoy hablando de esas cosas malas que sabemos que hay afuera, ¿verdad?
Entonces me voy de chupa y me hago pedazos, etcétera, hago un desastre, peleo con todo el mundo, tengo vicios, pero no, yo soy creyente porque yo el domingo vengo a la iglesia. Entonces, ¿sabes qué? No seas insensato. Eso es insensatez. No puede creer que usted quiera participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa, como lo dice Pablo, de los demonios, refiriéndose a los templos paganos de la época. ¿Ok? ¿Eso qué es? Insensatez. Insensatez. En últimas, estamos provocando al Señor. ¿Y vas a ganar si provocas al Señor? ¿O vamos a perder? No provoque hacerlo al Señor, porque vas a traer consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Finalmente, ¿qué cosa está compitiendo por el primer lugar en mi vida? ¿Qué es eso que solo usted sabe? Porque solo usted lo sabe. Quiero ocupar el primer lugar en su vida. No sé qué. Pregúnteselo usted. Mírese el espejo y comience por allí. ¿Hay algo que quiere ocupar el primer lugar de mi vida que yo sé que no le corresponde el primer lugar? Porque el primer lugar siempre le va a corresponder a Dios. Ok. Y hágase otra pregunta más. ¿Estoy tomando decisiones que reflejan mi amor por Dios o mi amor por el mundo? Esa decisión que usted tiene que tomar más tarde o mañana, ¿qué refleja? ¿Su amor por Dios o su amor por el mundo? Ese negocio que quiere hacer, que sabe que es chueco, ¿refleja su amor por Dios o su amor por el mundo? Esa relación que sabe que tiene que terminar y aún así la quiere continuar, ¿refleja su amor por Dios o su amor por el mundo? ¿Cómo está tomando decisiones? Finalmente, a veces cuando hablamos de este tipo de temas nos sentimos como religiosos, como ajustados, como que tenemos que vivir aprisionados, como que no tengo libertad, como que esto es muy difícil. Y no se trata de eso. Pablo termina diciendo, miren, en últimas, todo está permitido, hermano. Todo está permitido. El problema es que no todo es provechoso. Todo está permitido, absolutamente, pero no todo es constructivo. En buen romance, y perdóneme la palabra, haga lo que le dé la gana, pero no todo es constructivo. No todo es provechoso. ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí. Pero eso no me lleva a hacer lo que yo sé que no es provechoso. La libertad en Cristo debe usarse con responsabilidad y sobre todo con amor por los demás. Le pongo un ejemplo muy parecido al caso de lo que ocurría con los de Corinto y con la carne sacrificada a los ídolos. Usualmente cuando comenzamos a caminar en la fe, la gente viene y le pregunta, bueno, pastor, ¿esto puedo hacer? ¿Van a dar una película de terror? ¿Puedo ir al cine o no? O sea, tu problema, yo no voy. Pastor, van a dar 50 sombras de Grey en TV Cable, ¿la puedo ver? O sea, pastor, es que me invitaron a un bautizo, pero eso es allá en esa otra iglesia, ¿puedo ir? O sea, vamos caminando, vamos tomando decisiones. Usted puede hacer lo que quiera, pero no todo es conveniente, no todo es constructivo. Le pongo un par de ejemplos. Hace unos años atrás, nosotros vivíamos con mi esposa en Chile, al sur de Chile, y ahorita estamos en abril, están en otoño. Comienza la época de los asados. Y hay una preparación que se hace allá que es la carne al disco. Yo sabía que iban a sufrir hasta ahora con la historia. La carne al disco es un plato de arado grande, lo llenan con mariscos, con res, con cerdo y sobre todo cordero. Una cosa espectacular. Entonces pones la carne, le echas vino, el vino se consume, pero culturalmente el asado, la parrilla, esa carne al disco, ¿con qué se acompaña? Con vino. Nosotros nos reuníamos con el pastor de la iglesia en la que estábamos y compartíamos, conversábamos, todo esto. Y por supuesto, nos falta que la reunión, la foto. Y el pastor nunca salía en la foto. ¿Qué es eso? ¿Hipocresía? No. ¿Estaba cayendo en pecado? No.
pero por amor al hermano que él no conoce, o se abstenía de tomar vino o no salía. ¿Por qué? Porque puede ser de tropiezo. Le pongo un ejemplo más cercano. Ya me enteré esta mañana que no estamos en veda de cangrejo. Ya. Y aquí a la gente le encanta esa vaina. Le encanta la cangrejada. Ya está la hora. Llevo 20 años viviendo en este país y usted no me verá masacrando cangrejos. Me parece la cosa más cruel del mundo. Pobre animal, lo sacan del manglar, lo apretujan con cabulla, lo sacan a la cocina, lo apuñalan. Como no es suficiente, lo meten vivo a la olla hirviendo. Y como no le basta, lo llevan a la mesa y lo hacen pedazos. Para un pedacito de carne así. Pero aquí es cultural. ¿Ya? Mi suegra me enseñó que esa demora, ese proceso es para conversar. Es parte de, ok, igual quedan con hambre. El asunto es, ¿el cangrejo con qué se toma? Con cerveza. ¡Oh! ¿Es pecado? Pero yo tomo la decisión. Si nos reunimos con unos amigos, hermanos en la fe y otros nuevos en casa iglesia, por ejemplo, vamos a hacer cangrejada. Yo decido que no voy a tomar cerveza. ¿Porque me es pecado? No. Por amor a ese que yo no conozco, que tal vez tenga una lucha con el alcohol. Entonces, por amor a esa persona, no por mi conciencia, como dice Pablo, sino por la conciencia del otro, yo me voy a abstener. ¿Me es lícito? Sí. ¿Me es pecado? No. Pero la verdadera libertad en Cristo debe usarse con responsabilidad y amor por los demás. ¿Cómo voy a tomar decisiones en adelante entonces? ¿Me van a venir a preguntar? No. Hágase 3 preguntas usted mismo. 3 preguntas para tomar decisiones sabias. Comience por aquí. Hay cosas que de pronto sí puede preguntar, conversar, meditar un poco más, buscar consejo, no tiene nada de malo, depende del tipo de decisión. Pero comencemos a caminar, comencemos a crecer, a tomar decisiones sabias. La primera pregunta que usted se debe hacer es, ¿eso que piensa hacer edifica su fe? ¿Eso que quiero hacer edifica mi fe? ¿O la perjudica? Hágase una pregunta más. ¿Eso que quiero hacer afecta a otros negativamente? El ejemplo de la cerveza. Puede afectar a otros negativamente y no edifica mi fe. Entonces me abstengo, no porque es pecado, sino porque es lo más sabio. Estamos entre amigos, todos nos conocemos, yo sé que ninguno tiene problemas con el alcohol, somos cercanos. Hágase pedazos, no se haga pedazos. Tome con prudencia. Acompañe y disfrute su cangrejito con cerveza, con mesura. Eso es su problema. Y finalmente, ¿eso que quiere hacer glorifica a Dios? Comience por allí, 3 preguntas básicas. ¿Edifica mi fe? ¿Va a afectar a otros? ¿Glorifica a Dios? Y comienza a tomar decisiones sabias. Aprendamos del pasado para no repetir los mismos errores. Suena sensato, suena sencillo, pero solemos caer. Y antes de que usted juzgue al que le volvió y le pasó, y usted le había dicho, pero volvió y lo hizo, antes de que usted le diga, te lo dije, piense, mire el que crea que esté firme, que no caiga. Si el Señor tiene misericordia y paciencia con nosotros, tengamos nosotros misericordia y paciencia con el hermanito que volvió a caer, que está en la lucha, y démosle la mano. Porque tristemente, el único ejército que mata a sus heridos es el ejército cristiano. Tengamos un poquito más de misericordia, un poquito más de amor, reconozcamos al que está en la lucha y démosle la mano. Ok, se volvió a equivocar, no aprendió. Tengamos un poquito más de amor, porque a la final no se trata de ver hasta dónde puedo llegar yo sin pecar, que es lo que solemos hacer, sino de ver cómo puedo glorificar a Dios con mi vida. El estilo es naturaleza humana, yo no sé por qué lo hacemos y todos lo hacemos y me incluyo. ¿Cuánto es la velocidad máxima aquí a la costa? ¿90? Ok, voy vía la costa. A 90, ¿no? Entonces, ¿la velocidad máxima? 90. 90.
91, 92, ahí, me voy al borde, con tal de no pasarme. Ese es nuestro estilo de vida. E igual lo hacemos en el mundo cristiano. Yo estoy hasta aquí y no estoy cometiendo pecado, pero estoy al borde. Eso no es un estilo de vida. El estilo de vida no es ver hasta dónde puedo llegar sin pecar, sino cómo puedo glorificar a Dios con todo cuanto hago, con mi estilo de vida, con mi manera de vivir, buscar glorificar a Dios. Siempre. Mire, los corintios era una cultura donde había de todo. Había judíos, había griegos, había romanos. Entonces, era un sincretismo de diferentes culturas. Y entre estas, ellos vivían mucho por conocimiento y derechos. ¿Ok? Que es gnosis y praxis. El conocimiento y el derecho. Se basaban en eso para su día a día. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en amor y libertad. Ese es el estilo de vida que tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque cuando yo me baso en el conocimiento y el derecho, el conocimiento sin amor me hace arrogante, me hace orgulloso, porque yo sé mucho y atropello a los demás si me falta amor. E igual, mis derechos sin humildad me hacen egoísta. Yo tengo que hacer una combinación como hacía Jesús y solo Él lo puede hacer de manera perfecta. Gracia y amor. Amor y libertad. Es la manera como tenemos que vivir hacia los demás. El conocimiento y los derechos, solamente eso, buscan la justicia propia. Yo sé mis derechos. Yo quiero justicia para mí. El conocimiento y los derechos buscan justicia propia. Pero la libertad y el amor en Cristo es renunciar a mí mismo para el bienestar de los demás. Entonces, aunque yo tengo libertad para hacer lo que quiera, yo voy a renunciar a ciertas libertades por amor a los demás. Ese es el estilo de vida que nosotros debemos llevar. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Y eso es lo que nos debe guiar para tomar decisiones. En un mundo que nos desafía todos los días a cambiar de cultura, a ir contra cultura. Inclino su rostro allí donde está y acompáñame en oración. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por el privilegio de estar en tu presencia, de poder ser guiados en tu palabra, Señor. Gracias por haber conservado todas estas enseñanzas para nosotros. Te pedimos que seas tú poniendo humildad en nuestro corazón, dándonos un pensamiento sensato, humilde, que se deje moldear por tu palabra y que nos ayude a tomar mejores decisiones. Que recordemos no solamente las historias que aparecen en la Escritura, sino nuestra propia historia, para que podamos tomar decisiones más sabias cada día. No solamente sabias, sino que tengan en consideración el amor hacia los demás, hacia aquellos que aún no conocen, hacia aquellos que aún están luchando. Que tengamos la misericordia, una vista de misericordia hacia ellos, así como tú la has tenido hacia nosotros, así como tú cada día renuevas tu misericordia por nuestras vidas, que nosotros también renovemos nuestra misericordia por los demás que siguen luchando y siguen caminando. Que no juzguemos tan duramente, Señor, para que no seamos juzgados de igual manera, sino que podamos ver en el rostro de todos aquellos que están apenas comenzando a caminar contigo, que podamos ver tu rostro y asimismo darles de tu amor. Te agradecemos, Señor, te pedimos que nos guíes con bien hasta nuestros hogares. Te pido que bendigas a todas las familias aquí representadas. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te agradecemos y bendecimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.